Mamá sigue viva, susurró el niño llorando frente a una tumba vacía. Y en ese instante, todo lo que Arturo Castellanos creía saber sobre la muerte se vino abajo. En un cementerio donde el silencio suele ser definitivo. Esa voz infantil no pedía ayuda. No gritaba, solo dolía. Y ese dolor tenía nombre. Ojos hinchados y una flor marchita en la mano. Lo que comenzó como una visita rutinaria a una lápida, terminó en la caída de un imperio de mentiras. Un empresario acostumbrado a firmar sin preguntar. Y un niño que nunca dejó de creer. Se unirían para desenterrar no solo un cuerpo, sino una verdad que el Estado intentó enterrar viva. Hoy vas a escuchar una historia real. Una historia donde la justicia llegó. Pero lo hizo tarde, muy tarde. Aquel martes tenía el mismo gris de todos los demás. Arturo Castellanos, rostro conocido en la prensa económica. Caminaba entre lápidas como quien carga una culpa que no sabe que tiene. Durante 7 años, había dejado flores blancas sobre la tumba de su esposa. Sin una palabra, sin una lágrima. Pero ese día, algo era distinto. Un llanto, infantil, lejano, inoportuno. No era un llanto común. Era contenido, casi educado. Y eso fue lo que hizo que Arturo se detuviera. Porque los niños no deberían llorar en cementerios. A menos que tengan razones demasiado grandes para su edad. Siguió el sonido. Entre lápidas rotas, estatuas olvidadas y cruces comidas por el tiempo. Lo encontró. Un niño de no más de 9 años. Sucio, temblando, con los ojos tan hinchados que parecía no haber dormido en días. Y una frase que helaría a cualquiera. Ella no está muerta. Solo está escondida. Ese fue el principio. Del fin de un sistema. Y del comienzo de la historia que estás por escuchar. La bruma matinal se arrastraba entre las lápidas del cementerio. El silencio eterno, mientras Arturo Castellanos se detenía. Sin querer, ante un sollozo apenas audible. No era el viento ni el crujir de la hierba. Era un llanto infantil. Contenido con la gravedad de un secreto. Un niño de rostro demacrado. Rodillas en la tierra húmeda. Repetía entre suspiros la misma frase. Mamá sigue viva. Aunque aquí todos digan lo contrario. Arturo, encorbatado y acostumbrado a ocultar sus emociones tras un uniforme impoluto. Sintió cómo el frío de la madrugada se tornaba helada culpa. A sus 50 años, la muerte era un trámite incontrastable. Marcado en documentos y certificados. Pero aquel llanto desafiaba cualquier rúbrica oficial. Samuel, con apenas 9 años, sostenía en su mano una margarita marchita. Regalo arrancado al azar de la cuneta. Y la depositaba con delicadeza sobre una losa de piedra. Los pétalos arrugados contradecían el mármol pulido. Como si su gesto gritara más fuerte que cualquier epitafio. En ese instante, 2 soledades se cruzaron. La del hombre que ya creía conocer el precio de la vida y la del niño que se negaba a aceptar la mentira de una muerte. Bajo su mirada, Arturo se acercó con pasos vacilantes y, con voz queda, preguntó, ¿estás solo? El niño alzó la mirada. Cándida pero firme. Sí, aquí nadie me ve. Pero yo sé que ella me escucha. Y señaló la lápida. María Escudero. 1983 a 2017. Tu voz vive en mí. Arturo tragó saliva. Ese nombre le resultaba incómodamente familiar. Como un eco lejano de papeles sellados que él mismo había aprobado sin pensar. Samuel, percibiendo la extrañeza del millonario, deslizó la flor marchita y desplegó una hoja de papel arrugada. No estoy muerta. No creas nada. Sobrevive. Mamá. Era la letra temblorosa de una madre que jamás aceptó el silencio. Samuel continuó, con la inocencia rota de quien ha visto demasiado.
Me trajeron aquí diciendo que esta era la tumba de mi madre. No me dejaron ver el ataúd, ni preguntar, ni mirar bajo la tierra. Me dijeron que dejara de buscarla. Pero no puedo. En el pecho de Arturo resonó un puñetazo. Años de donaciones, de donorios filantrópicos convertidos en favores para los mismos que ahora ordenaban entierros simulados. Se vinieron abajo. Cada firma suya, cada cheque destinado a una causa noble. Se revelaba una complicidad con la oscuridad. La mirada de Samuel no pedía rescate, pedía justicia. En sus ojos, Arturo vio el reflejo de una traición tan profunda que ni el poder ni el dinero podían borrar. El niño le susurró, como un reto y un consuelo. Si mi madre no está aquí, entonces esta tumba es la prueba de que no podrán enterrarla para siempre. El viento levantó una ráfaga de hojas secas, y en ese murmullo Arturo comprendió que su vida ordenada se desmoronaba. Aquello no era un simple caso para ocultar. Era la grieta que amenazaba con derrumbar un castillo de mentiras. Se agachó, tocó la lápida, sintió su rugosidad, y dejó caer la flor del niño en su mano. Mañana volveré, prometió con voz ronca, y esta vez traeré respuestas. El recibidor anónimo del archivo judicial olía a polvo y protocolo cerrado. Artemio Castellanos nunca había faltado a una reunión de mesa ovalada o a una subasta de caridad, pero aquella mañana se sentía un intruso en su propia memoria. Frente a él, decenas de carpetas multicolores aguardaban una última mirada que nadie había exigido, hasta ahora. Arturo tomó una carpeta gruesa, con el sello, protección prioritaria, C3, y su firma. Degradada por el tiempo, aún legible en tinta negra. Al abrirla, encontró la hoja de acta de defunción, rubricada, fecha de ejecución. 28 de octubre de 2017. Debajo, un escueto, protocolo 48B. Enterramiento simulado. Firmado con iniciales casi ilegibles, CGR. La rúbrica le atravesó el corazón. CGR. Claudio Gustavo Romero. Subsecretario de Justicia. Autoridad intocable hasta su misteriosa salida del cargo en 2020. Aquella firma, inadvertida en medio de 1000 documentos, había sellado la muerte oficial de María Escudero, hija de campesinos humildes, defensora de víctimas, desaparecida sin cuerpo, reducida a un expediente sellado. Arturo pasó página y descubrió un informe de riesgo psicológico. Testigo principal presenta inestabilidad afectiva. Recomendación: aislamiento y cese de contacto con menor. Su hijo, el niño de la flor marchita. El documento dictaba su futura orfandad. Aquello no era burocracia. Era un puñal en la conciencia. Le temblaron las manos. Recordó la primera vez que estampó su firma en ese papel. Un día gris. Apurado por avanzar en la agenda filantrópica. Firmó sin leer. Creyó que protegía a una madre de un entorno peligroso. Hoy supo que la condenaba a muerte en vida. El contraste entre su alfombra roja y la desamparada María se volvió insoportable. Retrocedió y rebuscó en los anexos. Llegó a una carta manuscrita. Firmada, M, doblada 1000 veces. Si lees esto, entonces ya me han enterrado viva. No confíes en Méndez. Cuida de nuestro hijo. Aquella letra temblorosa era el último clavo. Una madre que supo del complot y quiso alertar a su propia sangre. Y él, Arturo, la había silenciado para siempre. Su respiración se hizo corta. Su mente buscó excusas. Había riesgo, órdenes verbales, procedimientos excepcionales.
Pero las excusas se disolvieron ante el llanto de Samuel en la tumba vacía. Cada rúbrica de Arturo se transformó en una declaración de culpabilidad. Cada firma, en una orden de desaparición. Un fulgor de rabia lo impulsó a seguir hurgando. Entonces encontró la orden de asignación de la Fundación Omega, la misma que él presidía, con código interno R48172B. Fondos aprobados sin cuestionar. Su poder económico había alimentado el engranaje que acabó con María. Y ahora, convertía a su propio hijo en rehén. Custodia temporal asignada a tutores desconocidos. Arturo cerró los ojos. El estruendo de su respiración retumbó en la sala inmóvil. Aquel expediente sellado no era un simple conjunto de papeles. Era un paisaje de traiciones. De un Estado que fingió su muerte. De un subsecretario sin escrúpulos. De un millonario que firmó sin ver el rostro de la víctima. Y sobre todo, era un grito ahogado en tinta seca. Decidió romper el protocolo. Con manos temblorosas. Fotocopió los documentos que llevarían la voz de María al mundo. El acta falsa. La carta escrita a lápiz. Las órdenes de fondo. Todo. Si había un modo de rectificar. Era exponer la verdad que aquellos sellos habían aspirado a ocultar. Guardó los originales con cuidado y salió del sótano. El sol, impasible, iluminaba ahora el patio del Palacio de Justicia. Cada paso lo alejaba de la comodidad de su despacho corporativo. Y lo acercaba al frío de su culpa. En su pecho, la promesa de Samuel retumbaba como un tambor. Mañana volveré. Y traeré respuestas. Mientras atravesaba el patio, vio al portero ajeno a su tormento. Pasando páginas de un periódico. El titular central anunciaba el próximo aniversario del cementerio, el silencio eterno. Bajo esa sombra de olvido, estaba la tumba vacía de María Escudero. Y ahora también, el peso de un expediente sellado con su propia firma. Afuera, un coche negro esperaba con el motor en marcha. En el asiento trasero, vio un bulto cubierto por una manta. Su hijo. El testigo vivo de aquel engaño. Al otro lado, en los documentos que llevaba, estaba la chispa que encendería la lucha contra el sistema. Arturo tomó aire. La burocracia había intentado matarla. Pero la verdad no entiende de sellos. Y mientras se acomodaba a su lado, Samuel alzó la mirada y le susurró. «Papá, ¿ahora luchamos juntos?» Arturo apretó la carpeta contra su pecho con determinación. Luego, sin soltar al niño, giró el rostro hacia el horizonte de la ciudad. «Sí, hijo, ahora luchamos juntos». La luz mortecina del atardecer se filtraba entre los cipreses del cementerio, ejerciendo su silenciosa vigilancia sobre Arturo y el pequeño Samuel. El niño, con los dedos aferrados a la cartulina de sus dibujos, era la viva imagen de una inocencia herida. Un testigo demasiado joven para entender el peso de las maquinaciones de los poderosos, pero demasiado valiente para callar lo que sus ojos habían visto. Desde la tumba vacía, Samuel relató con voz que da el eco de aquel solo golpe golpear madera. Cada palabra, cuidadosamente elegida, era un puñetazo de verdad. Ella no gritó. «Papá», dijo, mirando a Arturo con la seriedad de quien ha visto morir una madre. Pero escuché cómo pedía ayuda desde adentro. En esos versos tenues, la memoria del niño se alzaba contra las mentiras de los adultos. Ese golpe, vino y se fue. Pero dejó una marca indeleble en su alma. Arturo observó sus ojos enrojecidos. Allí convivían el miedo de un abandono forzado y la rabia por la injusticia. Samuel recordó el nombre del hombre de sonrisa pequeña. El mismo símbolo triangular que veía en sus pesadillas,
describió la chaqueta gris y el murmullo. No mires. No preguntes. Ella ya no existe. Aquella voz sin nombre, tan cercana y amenazante, revelaba un pacto perverso. Borrar testigos. Invisibilizar verdades. El niño pasó a narrar el día que halló la caja de fósforos bajo la lápida. Con delicadeza, deslizó la tapa y encontró la nota. Letras temblorosas. Auténticas. Como respiraciones de su madre aún intactas. Ando creas a Méndez, decía, repitió Samuel, con un hilo de esperanza aguardando respuesta en la mirada de Arturo. Esa advertencia era la estela de quien supo el precio de su silencio y eligió el martirio para protegerlo. Aquel testimonio estremeció a Arturo en lo más profundo. Había leído informes, sellado actas, dispersado fondos, pero jamás había sentido la presencia temblorosa de una vida salvada por un mensaje de amor. Ahora comprendió la magnitud de su culpa. Su firma había silenciado a una mujer viva. Y el eco de aquella decisión resonaba en cada palabra quebrada de su hijo. En el rostro de Samuel se dibujaba también una fuerza inquebrantable. Pese al terror de soñar con la tumba vacía y las manos que enterraron a su madre. Él se mantenía erguido, convertido en faro de lo que el poder quiso enterrar. La verdad. Cada sollozo contenido, cada garabato de dibujo, era un acto de rebelión contra la impunidad. Arturo, con la piel erizada, comprendió que ese niño, tan pequeño, tan frágil, era ahora su brújula moral. Su voz, la de los invisibles, clamaba por justicia. No nos faltó valor, nos faltó palabra, murmuró el millonario, alzando la mirada hacia la tumba y alzando el puño con solemnidad. Su hijo recordaba demasiado. Pero gracias a eso, la historia de María Escudero no quedaría sepultada. La brisa nocturna estremeció las hojas secas. El cementerio entero pareció contener el aliento. Porque, tras aquel testimonio infantil, no había vuelta atrás. La complicidad se desgranaba en cada informe abierto. Y el deber de Arturo era acumular pruebas. Contar lo que Samuel recordaba. Antes de que los silencios de los poderosos volviesen a alzarse. En la penumbra de su despacho, Arturo Castellanos sostenía ante sí una carpeta sellada por la burocracia. El reverso del expediente de María Escudero. Aquellas hojas oficiales, impecablemente mecanografiadas, ocultaban más crueldad que la peor de las confesiones. Cada firma era un disparo certero contra la certeza de lo humano. Un permiso para simular muertes y arrastrar a la oscuridad a quienes osaban desafiar el silencio. Al deslizar la primera página, encontró el trazo seguro de Claudio Gustavo Romero. Rúbrica apenas reconocible entre sellos de protocolo reservado. Aquella misma firma aparecía en la autorización verbal del cementerio. Entierro simulado. Contención familiar. Romero no era juez, sino subsecretario de Justicia. No había visto un ataúd, pero había dictado el olvido de María. Ante esa caligrafía, Arturo sintió su aliento volverse frío. No era un nombre en un acta, sino la condena invisible de una vida viva. Siguió con el informe de Julián Fuentes, evaluador externo. Su firma marcaba cada separación forzada de madre e hijo. Dictámenes que hablaban de riesgo emocional, mientras forzaban la orfandad. Arturo recordó el dibujo de Samuel. Aquel rostro serio y esos ojos que habían visto demasiado. Ahora comprendía que detrás de ese trazo pulcro había un hombre acostumbrado a juzgar desde la sombra. Un cómplice sin rostro que creía proteger a las víctimas, y acababa de romperlas. El tercer nombre apareció en un acta sellada con cinta adhesiva, Rafael Méndez.
concejal de fachada y comprador de entierros sin cuerpo. Su firma constaba en 5 tumbas simuladas. Cada una promesa rota de justicia. Arturo repasó la tinta, aún húmeda de corrupción. La orden fue recibida por la Fundación Omega. Murmuraba el pie de página. Él mismo había financiado esa fundación. Jamás imaginó que sus donaciones servirían para silenciar una voz en vida. El silencio del despacho lo envolvía. Por primera vez, Arturo sintió su propia firma temblar en el certificado de defunción que había aprobado sin indagar. Recordó su pensamiento rutinario. Un trámite más. Aquella negligencia burocrática lo convertía en verdugo sin gatillo. En artesano de desapariciones. Cerró los ojos con fuerza. Como si fuesen párpados de un ataúd que pretendiera cerrarse. Pero algo dentro de él se resistía a morir. En su interior emergió una contradicción brutal. ¿Cómo podía su mano, que tantas veces había extendido cheques de caridad, sellar el exterminio del derecho a existir de una madre? Un nudo en la garganta le recordó el llanto contenido de Samuel. Esa inocencia rota era ahora su brújula moral. Ya no bastaba con buscar pruebas. Debía descorrer el velo que cubría a los culpables. Exponer cada firma al escrutinio público. Con delicadeza recogió las hojas y las colocó sobre la mesa junto al dibujo infantil. El reverso se volvía ahora el anverso de la justicia. Un documento vivo. Capaz de resucitar verdades. Con cada rúbrica que señalaba. Arturo apuntó mentalmente al rostro anónimo del responsable. No habría más nombres ocultos. La firma sería su condena. Mientras recogía la carpeta, sintió el pulso acelerarse. Aquella acumulación de traición lo impulsaba a dar el siguiente paso. Afuera, la trompeta del amanecer comenzaba a infiltrarse por la ventana. Como un clarín de batalla. Arturo sabía que ya no existía marcha atrás. El reverso del expediente era el guión de su redención y la hoja de ruta para el desenmascaramiento masivo. El chirrido de la puerta al abrirse resonó en el pasillo desierto del centro de retención. María caminó con paso vacilante, pero firme, hacia la sala donde su hijo la esperaba. Cada latido de su corazón se colaba entre los muros fríos como un tambor de vida. Recordándole que la verdad es un eco imposible de silenciar. Al verse, madre e hijo se fundieron en un abrazo que rompió un silencio de años. Fue el primer grito de libertad que ambos se permitieron. Para Samuel, aquel instante condensó la angustia y la esperanza de su infancia rota. Sus lágrimas, ahora liberadas en sollozos de alivio, no pedían permiso. Brotaron con la fuerza de un alma que nunca dejó de creer. María, con el rostro húmedo, acarició el cabello de su hijo y dejó caer al suelo la flor marchita que había llevado en su bolso. Aquella flor se convirtió en símbolo de su renacimiento. Marchita. Sí. Pero aún viva. Arturo observó la escena desde la penumbra. No como un millonario poderoso, sino como un hombre despojado de vanidades. Testigo de la justicia hecha carne. Sintió una llama prendida en su interior. El peso de cada firma corrupta transformándose en una promesa de enmienda. Mientras la madre y el hijo se fundían en un susurro cargado de promesas, nunca más te perderé. Arturo tomó su cuaderno y trazó la última línea. La verdad no muere. El niño alzó la vista y señaló hacia la puerta. Es hora de gritarlo al mundo, dijo con voz temblorosa pero decidida. María asintió, apretando con fuerza la mano de Arturo. En ese gesto simple existía la voluntad de enfrentar a quienes quisieron borrarlos. No habría más entierros sin cuerpo, ni expedientes sellados. El último grito de Samuel sería la voz de todos los que quedaron en el olvido. En el exterior,
La luz del amanecer inundaba los pasillos. Leticia, apostada junto a las cámaras, presionó el botón de transmisión en vivo. Su pantalla mostró a María y a Samuel cruzando el umbral, tomados de la mano, mientras Arturo levantaba el cuaderno. Hoy demostramos que la mentira tiene fecha de caducidad, que la firma más poderosa es la del inocente que se niega a callar. Porque la verdad no muere. Con aquel mensaje sembrado en la memoria colectiva, los altos muros de impunidad comenzaron a resquebrajarse. El eco de ese grito llegarían a las redes, a los juzgados, a las calles. Sería la señal de partida de un nuevo comienzo.